Retomemos el ejemplo que estábamos viendo en el video anterior. Conversando. Tenemos el problema que estábamos viendo, ¿cierto? Y tenemos que en este caso, al utilizar esta condición de primer orden, no identifico todos los puntos críticos, solo identifico este punto crítico que en este caso, que no puedo producir cantidades negativas, no me sirve. Por lo tanto, la condición de primer orden que debo utilizar es esta. ¿Cierto? Que lo vimos recién, que es que la variable multiplicada por la derivada de la función objetivo con respecto a la variable es igual a 0. Entonces tengo, en este caso voy a tener dos tipos de puntos críticos. Voy a tener los puntos críticos en que la derivada respecto a u, la derivada de u, respecto a q es igual a 0 y estoy en un punto interior, por lo tanto q es distinto de 0. Y voy a encontrar puntos como este, que en este caso no me sirven, y además voy a tener los puntos en que q es igual a 0 y la derivada de la función respecto a q es distinto de 0. Pero como q es igual a 0, la multiplicación de ambos me va a dar 0. Por eso la condición de primer orden queda de esta forma. Condición de primer orden. Por lo tanto, al tener esta condición de primer orden, voy a tener puntos críticos como este y voy a tener puntos críticos como este. Q es igual a 0. En este caso, en que la producción no puede ser un número negativo, yo no puedo producir menos 10 unidades, menos 20 unidades, mi punto óptimo sería no producir, es decir, hacer un Q igual a 0. Veamos ahora un ejercicio un poco más complejo de dos variables. Antes de pasar al ejercicio de dos variables, recapitulando, tenemos que ahora nuestras condiciones de primer orden serían dos, ¿cierto? Primero tenemos que q por la derivada de mi función que depende de q con respecto a q, la derivada de la función con respecto a q es igual a 0, la multiplicación es igual a 0, y así puedo encontrar puntos de borde en que q es igual a 0, y puedo encontrar puntos interiores en que la derivada de la función con respecto a la variable en ese punto es igual a 0. Y mi otra condición de primer orden sería que la derivada de u con respecto a q, ¿cierto? La derivada de u con respecto a q es menor o igual que 0. Porque recordemos que estoy en una maximización, estoy maximizando la utilidad. Entonces, tengo que en los puntos interiores la derivada es igual a 0 y en los puntos de borde la derivada es menor que 0, es decir, el punto que está inmediatamente a la derecha del punto crítico tiene una imagen menor que la imagen del punto crítico. Entonces, las condiciones de primer orden nos quedan así, ¿cierto? Lo que acabamos de escribir. Condición de primer orden es que la variable por la derivada de la función con respecto a la variable es igual a 0, y además tengo que la derivada de u, que depende de q, con respecto a q, es menor o igual a 0. Entonces, como tarea chica, va a quedar que me expliquen intuitivamente por qué necesito esta condición de primer orden también. O sea, tenemos claro que para identificar los puntos críticos necesitamos esta condición de primer orden. Pero ahora estamos agregando esta segunda condición de primer orden. Entonces quiero que como tarea chica me expliquen intuitivamente por qué es necesaria esa condición de primer orden adicional. Recuerden que estamos en el caso de una maximización.
Si estuviéramos en una minimización, la segunda condición de primer orden sería que la derivada de u de q, la derivada de la utilidad con respecto a q, sería mayor o igual que 0, si estuviera en una minimización. Pero quiero que me expliquen intuitivamente por qué necesito esa segunda condición de primer orden. Jóvenes, una aclaración. Estas láminas son las que yo utilizo en el curso de optimización. Entonces no se estresen ni se preocupen cuando hablamos de modelación o de criterios de optimización, ¿ya? Porque eso no lo estamos viendo. Lo que estamos viendo es el ejemplo de cómo resolver el ejercicio cuando estamos buscando óptimos. Cuando yo hablo de maximización es la búsqueda de máximos, ¿ya? Búsqueda de óptimos cuando estoy buscando máximos. En mi función. Y cuando hablo de minimización es la búsqueda de mínimos en mi función, ¿ya? De los puntos mínimos de la función que tenga, ¿ya? Para que no se estresen, ni preocupen, ni confundan con eso.